Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos, la paz de Cristo para cada uno de ustedes. Mi saludo fraternal en esta hora en el nombre de Jesús. Les invito para que esté de pie en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para así entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. A todos los hermanos que se encuentran conectados en esta hora, el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Y bueno, sean bienvenidos también a este precioso tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Repito la cita bíblica, Filipenses capítulo 2, leemos del verso 5 hasta el verso 11. Gloria a Jesús. Dice las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesucristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos en esta mañana. Señor Jesucristo, adorado y bendecido Padre Celestial, en esta hora invocamos tu glorioso nombre para darte gracias por tu misericordia y por tu verdad, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. En esta hora rogamos que tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, derrame de su unción, de su bendición, de su gracia sobre nuestras vidas. Ilumínanos cada día para entender mejor tu palabra. Usa mi vida en esta hora en favor de todos los que oímos. En el nombre de Jesús, bendice con tu palabra a tu pueblo. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Aleluya. Puede estar cómodo, amado hermano y hermana, en el nombre admirable del Señor Jesús. Vamos a compartir en esta mañana un tema que lo he titulado La misión de Jesucristo. Amén. La misión de Jesucristo. La palabra misión significa el propósito o meta a que alguien sea trazado o a donde se quiere llegar. Es un sentir de realizar algo y eso tiene objetivos. Gloria al nombre del Señor. Pudiéramos preguntarnos en esta hora cuál era la misión de Cristo. Amén. Pero también es importante que nos preguntemos cuál es la misión de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la misión principal del Señor Jesucristo en su manifestación era cumplir una promesa de salvación. Cumplir una promesa de salvación. Amén. En esa promesa entonces también se conjuga la misión de Él, que es una misión global, es una misión universal. Y esa misión de Jesucristo consiste en salvar al pecador de la condenación. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 9, el versículo 6, nos enseña la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 35, el versículo 4, la palabra del Señor nos confirma: decía los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Encontramos en el libro de Isaías que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento terrible, estaba pasando por un momento de tristeza, y sin embargo hay una promesa de parte de Dios. Esa promesa contiene un futuro de salvación. Y en esa promesa el pueblo se agarra, se arraiga y piensa en ese futuro de salvación, porque estaba pasando por momentos difíciles. Bendito el Señor. Dios hace una promesa y usted y yo sabemos que todo lo que Dios promete lo cumple. Amén, iglesia. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿qué hizo Dios para cumplir su misión? Es que en el versículo 4 hay algo importante para que lo analicemos. Verso 4 de Isaías 35 dice: díganle a los de corazón apocado que se esfuercen, que no tengan miedo, que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La promesa que aparece en Isaías capítulo 35 verso 4 está mostrando que Dios mismo iba a venir a la humanidad, que Dios mismo iba a visitar a su pueblo, que Dios mismo vendría a buscar y a salvar los perdidos. Y es importante entender, porque el texto no dice que Él iba a mandar, sino que Él mismo vendría a salvar. Gloria al nombre del Señor. Por eso la pregunta: ¿qué hizo para cumplir su promesa? Y la respuesta la encontramos en 1 de Timoteo 3:16. ¿Qué hizo? Se manifestó en carne. Es decir, se mostró a la humanidad, se dejó ver. Aleluya. Dios mismo se manifestó o se humanó. Demos gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos enseña la palabra de tal manera, y dice así: no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. ¿Qué sucedió? Tomó un cuerpo humano y vino al mundo. Amén. Tomó la forma de hombre y vino al mundo. A eso se le conoce como la manifestación de Hijo. Bendito el nombre del Señor. Dios, siendo el Padre eterno, se manifestó como Hijo, entrando en el vientre de una mujer señorita. Porque virgen, eso es lo que significa la palabra virgen. Una mujer señorita que no ha tenido intimidad sexual con ningún hombre. Así estaba María cuando el Señor le envía el ángel, y el ángel habla con ella y ella dice: sí, Señor. Pero hay una pregunta de María para el ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo van a hacer de mí un niño si nunca he tenido intimidad sexual con un varón? Y entonces el ángel le responde: el santo ser, el Espíritu Santo posará sobre ti. Y entonces es lo que se conoce como uno de los milagros más extraordinarios en la historia humana, que de una mujer virgen sin tener intimidad sexual con un hombre haya nacido un niño, también conocido como el niño milagro. Alabanzas al Señor. Es que Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro,
Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 títulos para un niño que iba a nacer. Gloria al Señor. El cumplimiento de esa palabra está también en Isaías 7:14, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra Emanuel tiene un significado y es Dios con nosotros. ¿Cómo hizo Dios para manifestarse en carne? Entró en el vientre de una mujer. ¿Y cómo ocurrió eso? Eso es algo inexplicable. Amén. Porque los milagros de Dios no tienen explicación. Y a veces cuando las personas intentan explicar los milagros de Dios, terminan perdidos. ¿Por qué? Los milagros no se pueden explicar, porque es obra del Espíritu Santo. Lo que sabemos es que Jesús entró en el vientre de una mujer y listo. Sabemos que para que nazca un niño o una niña tiene que haber intimidad sexual entre un hombre y una mujer, y ella debe quedar embarazada. Del resto no va a poder nacer ningún niño. Amén. Y por ende, a esos que los meten en el vientre tienen que usar el semen de un hombre. Tienen que usarlo. Siempre la vitalidad del hombre debe estar involucrada en el nacimiento de un niño. Amén. Entonces es importante entender, si María no tuvo ninguna intimidad, ¿cómo dio a luz a un niño? Eso se llama soberanía de Dios. Eso es un milagro. Amén, amada iglesia. Es un milagro. Hermano, que usted que está ahí conectado en esta hora a través de las redes sociales, no intente explicar el nacimiento de Cristo, porque el nacimiento de Cristo fue algo sobrenatural. Amén. Y se dio con el propósito que Dios tenía: cumplir a su pueblo esa promesa de salvación. Amén, iglesia. Pero en Timoteo lo que la Biblia nos enseña es que el mismo Dios se manifestó en carne, se mostró a la humanidad en carne. Y con eso concuerda el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 7. Ahí nos muestra la misión de Jesucristo. Hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, iglesia. Entonces se muestra a la humanidad como el Hijo de Dios, pero Él mismo es Dios manifestado en carne. Es el Mesías prometido, gloria al nombre del Señor. Y viene con un propósito, ¿cuál? Salvar la humanidad. Amén. El propósito es salvar a la humanidad, es salvar a los perdidos. Por eso en Isaías 35:4 la Biblia dice: digan a los de corazón apocado que se esfuercen, que no teman. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y Dios salvará. Gloria al Señor. Razón por la cual encontramos a Jesús entrando en la casa de Zaqueo. Miren que Zaqueo era un hombre que según la ley no daba la talla para alcanzar salvación. No la daba. Era un hombre publicano, era un usurero, cobraba más de lo acostumbrado en el impuesto. Pero hay algo importante en este pasaje, y es que la Biblia dice que Zaqueo quería conocer a Jesús, y Jesús estaba interesado en salvar a Zaqueo. Amén. Dice la posición: Zaqueo interesado en conocer a Jesús, y Jesús interesado en salvar a Zaqueo. Y esto es de manera importante, porque el propósito de Dios, la misión de Dios, es salvar la humanidad. Y ahora Zaqueo quería conocer a Jesús. Jesús llega a la casa de Zaqueo y dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está el propósito de Jesucristo. Ahí está dando cumplimiento la misión de Jesucristo, que es salvar la humanidad perdida. Demos gloria al Señor. ¿Qué hizo Jesús para salvar al perdido? Entregó su vida por salvar la humanidad. Amén. Dice la Biblia allí en Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Abra su Biblia por favor en este momento. Y a usted, querido hermano, que se encuentra a través de las redes sociales, también le invito para que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: estando en la condición de hombre, es decir, habiéndose presentado como humano, se humilló a sí mismo. Vea, es una humillación para Cristo, amado hermano y hermana, tener que tomar forma de siervo. Tener que humanarse fue una humillación para el Rey de los Reyes y Señor de Señores. Ahora dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo se hizo obediente a la muerte, es decir, obedeció hasta ser muerto. Amén. Y no cualquier muerte, una muerte terrible. Era la máxima pena de muerte en aquel entonces dada por los romanos a una persona. Pero Jesús no había cometido ningún mal. Jesús no había cometido ningún pecado. Jesús estaba pagando el precio por nuestros pecados. Se estaba ofreciendo en sacrificio para redimir la vida nuestra. Demos gloria al Señor. Esa misión, ¿cuál misión? La misión de salvar la humanidad. Cristo viene al mundo, ofrece su vida en ofrenda por nuestros pecados, paga el precio de nuestros pecados, es crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucita con gran poder y gloria. Y esa misión, aleluya, fue encomendada a esta iglesia. Amén. En San Marcos 16, versos 15 y 16, la Biblia dice que les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una misión que cumplir, y esa misión es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, debemos cumplir con la misión que nos fue encomendada. Debemos llevar a cabo la labor que Cristo nos encomendó. Debemos continuar por todo el mundo predicando este evangelio glorioso. Debemos seguir contribuyendo con la misión principal de Cristo, que es salvar al perdido. Amén, iglesia. Debe meterse en nuestra vida el sentir de Cristo. Amado hermano que está en las redes sociales, que escucha en esta hora, su mayor preocupación debe ser cumplir con la misión del Señor. Pudiera preguntarse en este momento: ¿será que yo sí estoy dando cumplimiento a ese mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Algunos se preguntarán: no tengo la economía para ir por Asia, para ir por Europa, para ir por toda América, por Centroamérica, por las islas del Caribe. No tenemos la economía, pastor. ¿Cómo voy a cumplir yo con la gran comisión? Y otros dirán: es que a mí no me han enviado, a mí no me han seleccionado para ser misionero y para ir a predicar el evangelio. Déjeme decirle que la misión ya ha sido encomendada. Y no necesitas tener un rótulo que diga misionero en Europa, misionero en África, misionero en Asia, misionero en Centroamérica, el norte o Suramérica, en las islas del Caribe. No, tienes un rótulo que te lo puso Jesucristo el día en que decidiste convertirte al evangelio. Te han predicado y te seguirán predicando que la misión que Cristo tiene es la misión de la iglesia. Y que todo aquel que se convierte a Cristo tiene como misión predicar el evangelio para que más almas se sigan salvando.
Amén. Así que no necesitamos un rótulo que diga misionero internacional, no. Lo único que necesitamos es estar convencidos de la obra de Cristo en el Calvario. Amén, iglesia. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, abra su Biblia por favor en el capítulo 10. Dice la Escritura, más que dice el verso 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y hay una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, iglesia. Así que es importante entender que hemos sido enviados. ¿Quién nos envió? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo hizo? Después de la resurrección. ¿A quién comprometió? A toda su iglesia. Vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Amada iglesia, debemos cumplir con la misión encomendada. Amén. Y debemos hacerlo de todas las formas habidas y por haber. Es decir, si yo no conozco una manera de predicar el evangelio y me la voy a inventar, pues me la invento, pero debo predicar a Cristo. Aunque en la Biblia están las formas. Amén. Aparece el evangelismo personal. Acuérdese, Felipe se fue evangelizando personalmente y evangelizó al etíope montándose en un carro. Tú a tú, usted con él, usted con ella. Amén. El evangelismo personal. Y allí encontramos que Felipe le predica al etíope, le anuncia el evangelio desde el Antiguo Testamento y le predica a Cristo. ¿Y cómo terminó el etíope? Terminó convertido, bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Tenemos el evangelismo a las multitudes. Amén. Lo que le decía de Felipe lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 8. Y tenemos el evangelismo a las multitudes. Hechos capítulo 2. Ahí estaba el apóstol Pedro cuando aquellos llegaron hablando mal de los cristianos. Había una gran multitud allí después del derramamiento del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro se pone en pie, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a predicarles a todos abiertamente. Ahí está el evangelismo a las multitudes, cumpliendo con la misión a las multitudes. Les predicó a Cristo y el sermón fue tan poderoso, guiado por el Espíritu Santo, que 3,000 personas, dice la Biblia, como 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien da gloria a Dios? Aleluya. Tenemos evangelismo en el desierto. Amén. Juan era el evangelista del desierto, en lugares difíciles, predicador de un mensaje distinto. Amén, iglesia. Pero hoy han nacido múltiples formas de evangelizar, porque la iglesia ha seguido experimentando esa gran misión. Amén. Hoy tenemos evangelismo de diferentes formas, alabanzas al nombre del Señor. Pero la Biblia nos presenta aquí 3 pautas principales de evangelismo para poder cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. Y la número 1 es orando a Jesucristo que envíe obreros a su mies. Amén.
Así que yo quiero ir a Europa a predicar. Claro que puedes ir, pastor, pero no tengo pasaje. Necesito los pasajes para irme para Europa a predicar. No necesitas ni siquiera ir a Europa. Desde tu hogar, desde tu casa, desde tu rincón secreto, allí puedes hacer obra misionera. Allí puedes cumplir con la gran comisión. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? A través de la oración. Amén. Ahora su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9, verso 37. Mateo capítulo 9, el versículo 37. ¿Cómo así, pastor, que desde el sillón de mi casa, desde el sillón de tu casa, desde tu habitación secreta con Dios, desde tu lugar perfecto para clamar, allí puedes hacer obra misionera? ¿Y cómo lo hago? La Biblia nos enseña aquí en San Mateo capítulo 9, gloria a Dios, verso 37, dice la Escritura: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted puede hacer, hermano, obra misionera desde el lugar de su oración. Ahí clamando a Dios que capacite hombres, que capacite mujeres. Señor, envía misioneros, abre obras, Señor. Permite que se predique el Evangelio. Y Señor, si tú sabes que yo estoy elegido para eso, ayúdame a mí a hacerlo. Amén. Usted nos dio la gran comisión. Tú sabes que yo soy primo hermano de Moisés para hablar. Amén. Primo hermanito de Moisés para hablar. Yo soy gago, soy tardo de habla. Señor, a veces quiero hablar y no puedo. Se me llega el momento, tú me hablas a la mente que hable tu palabra y yo me abstengo. Quítame esa timidez para yo poder predicar tu palabra. Amén, hermanos. Porque es que yo soy primo hermano de Moisés en el habla. Soy tardo para hablar. Y ahí en la oración estás haciendo obra misionera. Amén, iglesia. El segundo punto que nos presenta aquí la Biblia y es importante es saliendo a predicar este mensaje de salvación. Amén. Y el primer misionero por excelencia nos dio el ejemplo. Aparece en Mateo 9:35. Dice la palabra del Señor. Número 1. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía él? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más hacía? Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En quién? En todo el pueblo, oiga, sin discriminación racial ni de ideas. Amén, iglesia. Entonces fíjese que hay que salir a anunciar el evangelio. Jesús recorría las sinagogas en las ciudades. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, uno de los otros métodos de evangelismo es salir a llevar el mensaje de salvación. Las almas están necesitadas, pero usted y yo necesitamos cumplir la misión, llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Amén. Y aquí hay características interesantes. Dice que enseñando, número 1, ¿qué hacía Jesús en las sinagogas? No iba a hablar de la novela, no hablaba de las películas, hablaba del reino de Dios. Amén. Ahora, predicando, bueno, porque aparece enseñando y predicando. Es que son dos asuntos diferentes. Enseñar y predicar son dos cosas distintas. Enseñar es mostrar al otro cómo se debe hacer las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Sentarse con la persona, mostrarle el reino del cielo. Aleluya. ¿Y qué es predicar? Proclamar a voz en cuello que existe un Salvador. Jesús hacía las dos, predicaba y enseñaba. Aunque usted puede enseñar predicando y predicar enseñando. Amén.
Demos gloria al Señor. ¿Qué sucede con la enseñanza? Es más profunda. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué sucede con la predicación? Es más superficial. ¿Jesús predicaba? Sí, Señor. ¿Jesús enseñaba? Claro que sí. Se le conoce como el maestro. Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. ¿Pero qué? ¿Cómo desarrolló Jesús su ministerio? Saliendo. No solamente oraba, sino que también salía a llevar el mensaje. Demos gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, qué bueno es el Señor. Entonces fíjense que el texto dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, otra característica, aparte de la predicación, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Las señales que están en San Marcos capítulo 16 se van mostrando a través de la predicación del evangelio. Uno lee San Marcos 16, versículo 17, y la escritura dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús le recuerda a la iglesia que todo lo que él hacía, aleluya, iba a cumplirse cuando se predicara el evangelio. Se iba a cumplir. Y es muy importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta que lo que Dios promete, lo cumple. Eso significa que cada vez que usted salga a predicar el evangelio, Jesucristo lo va a respaldar. Las señales van a seguir detrás de usted. Amén. ¿Y por qué? Porque Cristo así lo ha prometido. Amén. Y existe una tercera fórmula para predicar el evangelio, y es aportando para la obra de Dios. Dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios. El capítulo 16 nos enseña la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, el versículo 1. Dicen las Sagradas Escrituras, en el nombre del Señor Jesucristo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Demos gloria al Señor. Entonces aquí aparece el apóstol Pablo enseñando a la iglesia que debemos colectar, recoger, dar. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Amén. Si hay alguien que se dio a sí mismo, primero fue Cristo. Amén. ¿Qué entregó Jesucristo por nosotros? Su propia vida. María prestó el vientre. Juan entregó su propia vida. Los apóstoles, muchos perecieron por anunciar el evangelio. ¿Qué está dando usted para la obra de Dios? Es necesario, amado hermano y hermana, que usted se comprometa con Cristo a través de la oración, a través de la predicación, aportando su ofrenda para las misiones. Amén, iglesia. Hermano amado y amada hermana, es posible que mucha gente en las redes sociales malinterprete la enseñanza, porque de esos hay muchos en el mundo que malinterpretan la palabra de Dios, que quieren torcer las escrituras, pero hay inmenso poder en el nombre del Señor. Siempre ha sido así el desarrollo de la obra de Dios. Tenemos el ejemplo: Cristo tenía un tesorero. ¿Cómo se llamaba? Judas. Él fue el que le entregó. Es problema de los que quieran cogerse los dineros, pero Cristo tenía el tesorero.
No, que es que se cogen la plata, que era una vez que las hacen. Hermano y amada hermana, aportemos para la obra de Dios. Que todo el que se involucre en robarse lo que no le pertenece, tarde o temprano las va a pagar. La Biblia dice que los ladrones no tienen parte en el reino de los cielos. Así que no tenga miedo a aportar para la obra de Dios. Amén. Demos gloria al nombre de Jesús. Y claro, también los que aportamos a la obra de Dios, tarde o temprano, vamos a tener recompensa. Amén, iglesia. Sea poquito o sea mucho que aportemos, vamos a tener recompensa. El que no quiera dar nada, que no dé nada. No obliga a nadie tampoco a dar. Pero los que aportamos generosamente en la obra de Dios, vamos a recibir de parte de Dios su bendición. Amén. Y esto indica aportar oración, salir a predicar y aportar ofrenda para la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que es importante que usted y yo entendamos, cuando nos postramos a orar por la obra de Dios, estamos haciendo obra misionera. Pero no podemos quedarnos solo en la oración. También hay que salir, amén, iglesia, y también hay que aportar. Hoy estamos viviendo la etapa plena de la tecnología. Y dicen algunos científicos, y lo que falta. Y yo lo creo. En Daniel la Biblia dice, la ciencia se aumentará y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que se enfríe el amor de muchos, pero que no se enfríe el amor de la iglesia por las almas. Hay un punto importante con el cual quiero terminar en este momento y está también en San Mateo, gloria a Dios, el capítulo 9. Para poder llevar a cabo la misión encomendada, se necesita que el cristiano tenga compasión. Hermano, usted y yo hoy somos salvos porque alguien tuvo compasión y nos predicó el Evangelio. Es necesario que usted y yo tengamos compasión por las almas. San Mateo capítulo 9, versículo 36 nos enseña la palabra que el misionero por excelencia tuvo compasión. Dice la Biblia, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas personas hoy andan desamparadas y dispersas? ¿A cuántas personas usted ve que están desamparadas y dispersas? Y son científicos. Es que él es abogado, no es que él es economista, él es psicóloga, él es psicólogo, no, él es tremendo arquitecto, tiene tremenda empresa, pero están desamparados como ovejas que no tienen pastor. Uno los ve que divagan de un lado a otro, en la parranda, en la droga, en la prostitución, en el adulterio. Están metidos en todo mal y su alma está al borde de la perdición. ¿Cómo están? Desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Usted puede ser esa voz de aliento para que esa persona, Jesucristo, le cambie la vida. Usted puede llevar ese mensaje, bendito el nombre del Señor. Usted puede decirle a Cristo, salva a dicha persona, trata con ella, dame la palabra necesaria para también continuar con esta gran misión, la cual es tuya, Señor. Amén. Hermanos, necesitamos seguir dando cumplimiento a la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que se salve. Él, como misionero por excelencia, aleluya, vino y anunció esta misión. Capacitó hombres y mujeres para cumplir con ella. Hoy usted y yo tenemos esa responsabilidad de anunciar el Evangelio. Pero se necesita que en nuestro corazón, aleluya, haya compasión. ¿Cuántas personas perdidas en el mundo necesitan la voz de un hombre, de una mujer que predique el Evangelio?
Yo les quiero invitar a estar en pie en esta hora, hermanos, a valorar el sacrificio de Cristo en el Calvario. Ese sacrificio que Él hizo por venir a la humanidad. La Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos la responsabilidad de seguir anunciando la palabra, de seguir llevando a cabo la misión de Jesucristo. Dicha misión es predicar el Evangelio para que los que están perdidos se salven. Vamos a clamar al Señor en esta hora. Usted allí en su hogar, allí en su lugar, puede decirle a Cristo que lo ayude a orar, a salir, a aportar para su obra, a predicar esta palabra, porque son muchos los que se pierden. Pero la Biblia dice que aquel que oye el Evangelio y lo recibe, tendrá salvación. Y usted y yo podemos ser esa voz de aliento para el perdido. Oremos en este momento. Usted que se encuentra en su hogar, en esta hora, que está viendo la enseñanza, que ha recibido la palabra, allí también puede estar de pie y clamar en este momento y pedirle a Dios la ayuda para seguir anunciando la palabra. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Queremos rogarte, Jesucristo bendito, que nos ayudes a seguir cumpliendo con esa gran misión, la misión de predicar tu palabra a los perdidos. Te ruego en esta hora, Señor, en esta mañana, que bendigas tu amada iglesia. Señor, que nos ayudes y nos prosperes. Ayúdanos a mantenernos fielmente en la oración. Ayúdanos a salir predicando tu palabra, a usar las redes sociales, soberano Dios, allí predicando tu palabra en tu glorioso nombre, y ayúdanos a aportar para tu obra, para seguir cumpliendo con esta gran labor, en el nombre de Jesús. Gracias, buen Jesús. Aleluya. Levanta una nueva generación de hombres que sientan compasión por los perdidos. Levanta una nueva generación de mujeres que sientan compasión por las perdidas. Te lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Mis amados hermanos, la paz de Cristo